Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el versículo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 25, versículo 16, dice: Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Estamos en medio de lo que nosotros conocemos como la parábola de los talentos, donde estamos viendo cómo Dios compara el reino de los cielos a un hombre que se fue lejos y que en esa ausencia lo que este señor hizo fue poner como administradores de todos sus bienes a sus siervos, repartiendo a cada uno de ellos según su capacidad. En este versículo, el Señor se centra en la respuesta del primero de los siervos, que dice que le entregó 5 talentos. Lo primero que nosotros podemos observar es que este hombre dice que fue y negoció con esos talentos. Oye, fíjate en la rapidez de la acción de este hombre. En ningún momento de la parábola se nos dice o se nos cuenta que este hombre se quedó como pensando o que dejó esto para otro momento, sino que rápidamente se fue a negociar. Y esto de lo que nos está hablando aquí es de que tenemos que tener una iniciativa espiritual. Oye, hay creyentes que se pasan la vida esperando el momento perfecto para servir a Dios. Todos los conocemos, ¿verdad? Creyentes que esperan a tener más tiempo o a tener quizá más recursos o a tener más preparación o qué sé yo, o a tener más oportunidades sin saber que nosotros estamos llamados a obedecer con lo que tenemos a día de hoy, punto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos allí en Éxodo capítulo 3, un capítulo interesantísimo, allí vamos a encontrar ese llamamiento que Dios le hace a Moisés cuando se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza. Todos conocemos la historia. La respuesta de Moisés fue comenzar a poner cantidad de excusas, ¿verdad? Moisés intentó como convencer a Dios de que todavía no estaba preparado para servirle. Pero si seguimos avanzando en el capítulo 4 y versículo 2, Dios le hace lo que para mí es una de las preguntas más cruciales, más importantes de toda la Biblia en cuanto al servicio. Dios le pregunta a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Claro, la respuesta de Moisés fue una vara, un simple palo, una herramienta básica para cuidar ovejas, es que soy pastor. Sin embargo, Dios le dice que arroje esa vara al suelo y milagrosamente esa vara se convierte en un instrumento del poder de Dios. La pregunta de Dios no era para que Moisés supiera lo que tenía entre sus manos, ya Moisés lo sabía. La pregunta de Dios apuntaba o era con la intención de que Moisés entendiera que Dios cuando nos llama ya lo hace sabiendo en el estado en el que estamos en ese momento. Todos los hombres y las mujeres que realmente entienden el reino de Dios no viven esperando momentos perfectos, no viven quietos, sino que viven actuando, obrando con lo que Dios ya puso en sus manos. Y este primer siervo, oye, parece que lo entendió, ¿verdad? Y por eso dice que inmediatamente se fue a negociar con lo que Dios ya le había dado. Mira esta palabra negociar, qué interesante. Esta palabra negociar habla de producir, de trabajar, habla de poner en actividad aquello que Dios nos ha puesto para que nosotros podamos dar fruto. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 15 y en el versículo 16, que Dios nos ha puesto para que llevemos fruto. Es decir, que la responsabilidad que todo creyente tiene es dar fruto para Dios. Y para poder dar fruto, primero hay que trabajar, primero hay que producir. Bueno, es que esto es literalmente exacto que lo que Pablo le dijo a Timoteo cuando en la segunda carta que le escribe allí en el capítulo 2 y en el versículo 6, que le dijo: Timoteo, el labrador para poder participar de los frutos debe trabajar primero. Por eso tenemos que entender que lo que Dios nos ha entregado, que lo que Dios nos ha dado, ya sea mucho, ya sea poco, no solamente para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra bendición,
sino que todo lo que Dios nos ha dado es para que podamos dar fruto en cuanto a eso. Tenemos que aprender que en el reino de Dios hay una gran diferencia entre recibir algo y administrar algo. Sin duda alguna, todo creyente quiere recibir de Dios, pero el problema está en que pocos creyentes están dispuestos a ser administradores sabios de aquello que Dios les ha dado. El apóstol Pedro, cuando él escribe su primera carta, y en el capítulo 4 y en el versículo 10, dice que cada uno, según el don que haya recibido, lo que tiene que hacer es ministrarlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice Pedro. Por lo tanto, ese talento o ese don que Dios te ha dado, lo tienes que poner a trabajar inmediatamente, tienes que ponerlo al servicio, tienes que empezar a bendecir a la iglesia con ese talento para que Dios sea exaltado. El reino de Dios es un reino de actividad. El reino de Dios es un reino de movimiento. Nosotros no podemos ser siervos pasivos. Nosotros, mucho menos tenemos que ser siervos negligentes. Yo sé que esto rompe bastante esa idea equivocada que, no sé por qué, muchas veces se tiene de la vida cristiana, porque algunos piensan o creen que el cristianismo consiste simplemente en creer y ya está. Pero la Biblia enseña que la verdadera fe siempre va a producir acción. Es más, cuando no se tiene obras de fe, Santiago nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 17 que esa fe va a estar muerta en sí misma. Dios espera que todo aquello que ha depositado en ti, que todo aquello que te ha puesto a ti como administrador, que tú lo sepas multiplicar. Este primer siervo recibió 5 talentos, trabajó con ellos y al final se nos dice cómo logró ganar otros 5 talentos. Porque todo lo que Dios te ha dado, te lo ha entregado para que tú lo sepas multiplicar. ¿Y sabes qué? Ante eso no existen excusas. Nosotros no sabemos si este siervo tenía experiencia, no lo sabemos. Tampoco tenemos constancia de que si estaba lo suficientemente preparado o no, o cosas similares. Lo único que sí sabemos es que este hombre actuó en fe. Y cuando uno obra en fe, Dios siempre responde. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 y allí en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y termina diciendo ese versículo de Hebreos que Dios es galardonador de los que le buscan. El propio Señor Jesucristo dijo también en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y en el versículo 29, que conforme a nuestra fe nos será hecho. Por lo tanto, tenemos que ponernos manos a la obra con todo aquello que Dios nos ha dado, con todo aquello que Dios nos ha entregado, para que por medio de la fe eso se pueda multiplicar. Tenemos que dejar de una vez por todas, por favor, las excusas a un lado. Date cuenta que siempre va a haber un pero para no hacer algo. ¡Claro que sí! Nosotros vamos a encontrar no una, sino 1000 razones, 1000 motivos para argumentar el por qué no comenzamos a hacer algo. ¡Claro que siempre los va a haber! Ahora, pero cuando nosotros entendemos el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos está dando aquí, es entonces cuando nos llenamos de fe y hacemos como este primer siervo de ir y comenzar a trabajar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y déjame decirte algo para terminar. Este siervo no produjo el doble porque tuviera 5 talentos. No. El fruto de él vino porque él fue fiel. Y la fidelidad siempre produce fruto. Cuando tú eres fiel en lo que Dios te ha dado, Dios siempre te va a permitir dar fruto. Conozco muchas personas que tienen muchísimas capacidades, que tienen oportunidades todas las que quieras, incluso muchísimos recursos. Pero la falta de fidelidad les impide dar el fruto en el reino de Dios. Hermano mío, en el reino de Dios lo que verdaderamente determina el fruto es nuestra fidelidad. Y cuando uno es fiel, Dios siempre hace para que nosotros podamos dar fruto a 100 por 1. Por eso te animo en esta mañana
a que seas fiel con aquello que Dios ha puesto en tus manos y a que te pongas a servirle cuanto antes, ya mismo, para lograr que ese don o ese talento crezca y se multiplique y puedas darle gloria a Dios con lo que Él mismo te ha dado. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres el dador de los talentos. Tú eres quien nos lo has dado todo, mi Dios. Ahora te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para que nosotros podamos obrar en fe y no solamente disfrutar de todo lo bueno que tú nos has dado, sino de poder hacerlo crecer, de poder hacerlo multiplicar para bendecir a miles a través de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si eres de aquí, de la Florida, que es donde estoy ahora mismo, esta tarde a las 5 de la tarde tenemos bautismos en la ciudad de Cape Coral. Ahí vamos a estar a las 5 de la tarde, vamos a realizar unos bautismos, Dios mediante, y 2 horas después, a las 7 de la tarde, vamos a tener un culto aquí en Cape Coral a las 7 de la tarde. Voy a poner la dirección ahora por las redes sociales también para que lo tengas, no me la sé de memoria, es que aquí las direcciones son un tanto diferentes a España. Pero te voy a poner la dirección en las redes sociales para que lo tengas en cuenta, para que si eres de aquí o cerca de aquí, que puedas venir y así nos conocemos, nos vemos y nos gozamos juntos con el Señor. 5 de la tarde bautismo, 7 de la tarde tenemos un culto donde vamos a exaltar el nombre de Jesús. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.